Muy bien, pues muy buena tarde. Vamos a iniciar con la carta 9, Anita. Ya es la última. Sí, Qué qué rápido se ha ido felicidad. el tiempo. Bueno, pues entonces vamos a prepararnos para asimilar todo lo que más podamos de esta carta 9. Vamos a respirar, a ponernos cómodas y vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón a nuestra lectura. Te escuchamos, mi querida Anita. Cristo vuelve, revela la verdad sobrecogedora. Carta 9. Yo, el Cristo, he venido a través del canal de estas cartas porque no puedo volver en forma corporal o adquirir personalidad humana puesto que resido en y yo soy y soy yo mismo de tan finas y elevadas frecuencias vibratorias de conciencia que ninguna forma física humana podría contener mi conciencia espiritual. Mi único medio alcanzable, mi único medio de alcanzarte ha sido por medio de un ser humano sensible, clariaudiente, obediente y dedicada a Dios, nacida para ser el canal a través de quien yo podría observar el tumulto de su azarosa vida activa y los sucesos terrenales. He podido repasar íntimamente el conflicto y el dolor actual, desconocido en siglos pasados porque los descubrimientos científicos y tecnológicos y la disminución de los valores morales y convencionales han conducido a la humanidad hacia condiciones de vida altamente estresantes y hacia nuevas formas de relacionarse los unos con los otros en la actualidad a través del canal de esta mente flexible. La condición humana moderna, hasta cierto punto, se ha hecho subjetiva para mí. Sin este conocimiento de la experiencia humana, estas cartas no podrían haber sido escritas de ninguna manera para servir de ayuda, como es mi intención, a la condición humana en estos tiempos. El proceso de eclipsamiento parcial empezó antes de su nacimiento y siguió en su juventud. Espérate que acá hay una cosa. Ah, eres tu computadora. Eso ya. Entonces dice, el proceso de eclipsamiento parcial empezó antes de su nacimiento y siguió en su juventud y vida, empezando por la concienzuda desprogramación de su mente y una total purificación de los viejos conceptos. Mi canal ha estado sujeta deliberadamente a todo tipo de experiencias humanas, siendo testigo de las luchas y penas que conlleva la vida moderna. Con mi instrucción ha salido de sus diversos agujeros de aflicción, culminando en la muerte de su ego y de su cautiverio mental emocional en el materialismo. Está aprendiendo cómo adentrarse en las frecuencias de conciencia del amor universal y ha tenido experiencia personal de la realidad de la conciencia universal y así ha sido lo suficientemente purificada para recibir cada vez más claramente mis enseñanzas para distribuirlas por el mundo. Bajo mi influencia se ha retirado de la vida social a un aislamiento y soledad y en última instancia se ha vuelto dependiente de mí para su voluntad diaria de vivir y yo trabajo a través de su total disponibilidad minuto a minuto, de recibir mis palabras siempre que las energías cósmicas y las suyas personales de conciencia le permitan oír y recibirme. Confío en su honestidad y dedicación a esperar para oírme con exactitud y se lo hago saber claramente cuando soy yo quien habla. Hasta que yo hable, ella es incapaz de escribir. Te he contado esto para que puedas comprender cuáles han sido las energías de conciencia crística que han dado forma a estas cartas. He venido de nuevo en esta carta para unir todos los cabos sueltos de mis otras 8 cartas y para presentarlas dentro de un contexto mundial, mostrando cómo
estas enseñanzas son relevantes para cada aspecto de tu vida terrenal y para todas las naciones. La intención de estas cartas es la de ser el ímpetu, el acicate para que tengas una apertura personal de tu mente y de tu corazón hacia tu fuente del ser y finalmente para que se conviertan en el medio de tu perfecto entendimiento de los efectos del pensamiento y el comportamiento individual y masivo en cada faceta de tu existencia terrenal. He venido de nuevo en esta carta para unir todos los cabos sueltos de mis otras 8 cartas y presentarlas dentro de un contexto mundial, mostrando cómo estas enseñanzas son relevantes para cada aspecto de tu vida terrenal y para todas las naciones. La intención de estas cartas es la de ser el ímpetu, el acicate, para que tengas una apertura personal de tu mente y de tu corazón hacia tu fuente del ser y, finalmente, para que se conviertan en el medio de tu perfecto entendimiento de los efectos del pensamiento y el comportamiento individual y masivo en cada faceta de tu existencia terrenal. En el pasado, las leyes dadas para el comportamiento nacional se han dirigido a no debes. Si lo haces, este será el castigo. Pero las verdaderas leyes espirituales son enteramente diferentes. Se expresan así. Dado que tú y tu lugar en la existencia terrenal han sido creados de esta manera, si trabajas en armonía con las leyes de tu existencia, abrirás el sistema entero de tu alma, mente, emociones, cuerpo y circunstancias personales al constante influjo de la conciencia divina, tu fuerza vital. Los frutos de tu comportamiento disciplinado regresarán para bendecirte y cargarte con salud, armonía y prosperidad. Si por otra parte ignoras las leyes de la existencia y sigues viviendo como antes de recibir este mensaje, entonces tu vida continuará siendo marcada por el desorden, las condiciones climáticas difíciles, las plagas en las cosechas, los desastres económicos, las hambrunas y una vida estresante. He hablado a través de estas cartas expresamente para capacitarte a alcanzar un verdadero y constante estado de paz en la mente, amor espiritual, alegría y sanación interior de la mente, las emociones y el cuerpo. He hablado a través de estas cartas expresamente para capacitarte a alcanzar un verdadero y constante estado de paz en la mente, amor espiritual, alegría y sanación interior de la mente, las emociones y el cuerpo. Debes haber comprendido, ya que este era también el único propósito que había detrás de mi última misión con la gente en la tierra, mostrarles cómo ellos mismos estaban creando su propia miseria. Ha sido enseñado por las iglesias cristianas que tú, que has sido creado por Dios, debes adorar a Dios y complacerlo guardando sus leyes. Pero esto no es la verdad. Adorar a Dios es un rito pagano. Cuando las personas rinden culto a Dios, lo ponen aparte y por encima de ellos, inalcanzable y temido. Pues quién sabe qué mal pudiera enviar a la tierra si no actúas según su voluntad. Pero ese no fue el mensaje que yo traje a la tierra. Yo hablé del Padre que satisface todas las necesidades, que responde al ser llamado, que sana cuando se le pide, que así como es trascendente a las personas, también está dentro de ellas. Es decir, que el Creador es universal. Pero ese no fue el mensaje que yo traje a la tierra. Yo hablé del Padre que satisface todas las necesidades, que responde al ser llamado, que sana cuando se le pide, que así como es trascendente a las personas, también está dentro de ellas. Es decir, que el Creador es universal. La religión judía enseñaba que solamente los sumos sacerdotes podían acercarse a lo más sagrado de lo sagrado y hacer súplicas de parte de la gente. El pueblo podía acercarse a Jehová únicamente a través de los sacerdotes, trayendo pájaros y animales para que fuesen ofrecidos como sacrificios, quemados
sacrificios quemados para apaciguar a Jehová por los pecados de la gente. Por medio de esto, los judíos obtenían el perdón de los pecados. Yo enseñé a la gente reiteradamente que recibirían el perdón de los pecados por parte del Padre de según la disposición de la gente para perdonar a los demás, pues sería hecho a ellos según su propio sembrar. También enseñé a la gente a acercarse al Padre directamente y a rezar en términos sencillos, pidiendo lo que necesitaran en la vida, y les aseguré que serían escuchados y que sus plegarias serían respondidas con la condición de que rezara con toda fe, sin ninguna duda en la mente. Debes comprender que todo lo que enseñé a los judíos estaba en conflicto y oposición directa con lo que sus ancianos religiosos les enseñaban, lo cual es la razón por la que los sacerdotes me odiaron y me crucificaron, puesto que les estaba robando sus relevantes puestos destacados como guardaespaldas personales del Todopoderoso. Debido a que por temor a las represalias después de mi muerte, los discípulos no se liberaron completamente del Antiguo Testamento, mucho del pensamiento del Antiguo Testamento fue pasado a la religión cristiana. En lugar de los animales, el cuerpo y la sangre de Jesús, todo eso se sustituyó por el sacrificio ofrecido por los sacerdotes en el altar. Después de muchos años y después de la entrada de Roma como protectora de la religión cristiana, igual que los sacerdotes judíos, ante ellos los sacerdotes romanos, se vistieron con costosas vestiduras y utilizaron accesorios de plata y de oro para las ceremonias religiosas. En los tiempos de Pablo esto hubiese sido impensable. El suyo fue un mensaje sencillo de salvación por mi muerte en la cruz, que no era el mensaje que traje a mis compatriotas de Palestina. Él estaba perpetuando una tradición judía al sacrificar a otro para pagar el pecado de uno mismo. Perdóname un segundo, Dalia, dame un segundito. Sí, Perdóname, Dalia. no hay problema. Entonces, de uno ¿Qué mismo. Qué cobardía? cobardía más vergonzosa, no obstante. No, qué cobardía más vergonzosa. No obstante, Pablo realizó un gran servicio para la humanidad al poner en marcha un movimiento que sería el medio de bendecir a todas las razas por igual. Explicó a grandes rasgos un modo de pensamiento y conducta diaria que traería armonía a las vidas de aquellos que procuraran vivir según sus enseñanzas. Es muy probable que algunos judíos tradicionalistas de nuevo vociferando, rechacen mis palabras otra vez en mi segunda venida. Se ofenderán con mi continua alusión a la antigua práctica judía de sacrificar a animales y pájaros en el templo para agradar a Dios y obtener el perdón de los pecados. Pero sean cuales sean sus objeciones, el hecho histórico sigue siendo que el templo era un lugar de ofrecer sacrificios quemados y el olor del mismo se sentía por todo Jerusalén. Y yo sabía todo el tiempo que todo el edificio del templo estaba dedicado a un mito, una invención de la imaginación del hombre, una racionalización de lo que la mente del hombre no podía comprender espiritualmente. Yo estuve allí, sentí las piedras calientes debajo de las sandalias de mis pies y el sol en la cabeza. Discutí con los fariseos, aguanté su risa y su burla con cierto regocijo mío y les observé mientras enseñaban de manera dogmática una forma de vida gravosa, de continua obediencia a tradiciones sin valor con relación al comer y al beber que eran totalmente innecesarias. Yo estuve allí. A veces mi regocijo encendió una chispa de travesura en mi mente e hice a los fariseos el mismo tipo de burla analítica por sus hábitos personales, sus vestimentas ostentosas y sus leyes.
como ellos lo hicieron conmigo y con mis enseñanzas. Es un tonto, dijeron, y a gritos ridiculizaron mi afirmación. El rey de Dios está dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ti. Dinos, ¿cómo puede Dios estar dentro de una persona? Gritaron burlonamente. Usando una lluvia de argumentos despectivos, nombraron a los profetas y compararon sus conceptos del poderoso Jehová con mis descripciones del Padre sencillo, a quien incluso les importaban los pájaros. ¿Cómo podía ser eso? Preguntaron cuando las aves eran sacrificadas regularmente en el templo para pagar los pecados de los hombres. A ver, ¿cómo podía ser eso? Preguntaron cuando las aves eran sacrificadas regularmente en el templo para pagar los pecados de los hombres. Moisés habría instituido tal práctica sagrada de sacrificios con fuego si las aves y bestias tuvieran alguna importancia a los ojos del Todopoderoso. Me quedaba impasible mientras lanzaban sus ataques verbales contra mí. Ellos solo tenían la convicción de la tradición judía para apoyar sus afirmaciones, mientras mi mente había sido imbuida con el verdadero conocimiento de la existencia misma durante mis experiencias iluminadas en el desierto. Me había sido dada la comprensión de la universalidad y de la buena voluntad creativa del Padre, que me permitió percibir y hacer cosas que ningún sumo sacerdote o fariseo o saduceo o escriba jamás podría hacer. Dado que yo comprendía la naturaleza de nuestra fuente del ser, podía con confianza imponer las manos en un hombre lisiado y elevarlo hasta la plena salud de nuevo. ¿Quién podría medir este conocimiento frente a las ridículas leyes tradicionales de los sacerdotes? Los sacerdotes, los fariseos y todo el resto de la jerigonza religiosa sabían que ninguno de ellos podía hacer tales cosas y por esta razón me odiaron al retar su autoridad, me odiaron por mi fuerza frente a su oposición y me injuriaron por atraer a las multitudes cuando hice alguna curación que nadie podía negar. Ahí estaba, a plena luz del día, a la vista de todos, un acto de amor que los fariseos aseguraban que únicamente podía ser Dios y por tanto yo debería ser hijo de Satanás. Más aún, no vieron la curación como un acto de amor, sino más bien como una inexplicable usurpación blasfema del papel de Dios. Me acusaron de presumir de mis poderes en Palestina, que la jerarquía entera del judaísmo, no, de presumir, entonces, me acusaron de presumir de mis poderes mágicos, pero no podían decirme cómo habían adquirido tales poderes mágicos, y por tanto decidieron que debía ser un hijo de Belcebú. Me acusaron de presumir de mis poderes mágicos, pero no podían decirme cómo había adquirido tales poderes mágicos, y por tanto decidieron que debía ser un hijo de Belcebú. Ahora que he explicado la situación, debe ser tan claro para ti que lees estas cartas, estas palabras, como fue clarísimo para mí en aquel momento en Palestina que la jerarquía entera del judaísmo estaba compuesta por hombres prepotentes, egocéntricos y confusos que vivieron únicamente según sus normas y leyes. Cuando se les retó a hacer uso de sus mentes, de sus cerebros, no pudieron arreglárselas y cayeron en espasmos altamente emocionales de ira escandalosa. Es de extrañar que cuando fui llevado ante el concilio, sostuve la tranquilidad y me negué a comunicarme con tales mentes obtusas. Sí, realmente estuve allí en Palestina hace 2000 años. Viví entre hombres y mujeres sencillos que habían sido enseñados a temer a Jehová de una manera muy real y que estaban obsesionados por pagar los sacrificios en la hoguera para protegerse del castigo por sus pecados. Yo fui criado, adoctrinado en el temor a Jehová, pero había nacido para sacar a los judíos de su largo sueño de mito y falacias, para liberarlos de su gravosa historia de guerras y derramamiento de sangre, reyertas y discusiones en las que se exigía una cabeza por la pérdida de un ojo, de pecado oculto y secreto que no contaba para nada si nadie se enteraba. Si era descubierto, entonces todo el peso de la ley mosaica caía sobre su cabeza sin compasión o clemencia.
ni siquiera un pensamiento vacilante por causa de las circunstancias verdaderas que envolvían la transgresión, porque había nacido con la misión de abrir las mentes y corazones de los judíos a la realidad que les había dado la vida y el ser. Incluso desde una edad temprana rechacé las enseñanzas judaicas. Alguna profundidad secreta de mi instinto espiritual se rebelaba contra la antiquísima intención judía de dejar a Ay, mm, antiquísima intención judía de dejar a otro ser vivo llevar la responsabilidad y pagar el precio por su propia rebeldía y pecado. Incluso más que eso, no podía aceptar que un Dios que supuestamente creó tal mundo maravilloso se regocijara con los sacrificios de aquello que era de su propia creación, para la cual había suministrado abundantemente. A ver, leámonos otra vez ese pedacito. Alguna profundidad secreta de mí mismo, de mi instinto espiritual, se rebelaba contra la antiquísima intención judía de dejar a otro ser vivo llevar la responsabilidad y pagar el precio por su propia rebeldía y pecado. Incluso más que eso, no podía aceptar que un Dios que supuestamente creó tal mundo maravilloso se regocijara con los sacrificios de aquello que era de su propia creación, para la cual había suministrado abundantemente. Me era imposible tener respeto por tales creencias y prácticas ilógicas. Tras mi iluminación en el desierto, me volví apasionado en mi rechazo de las tradiciones judías. Igual que vine en cuerpo humano hace 2000 años para rescatar a la nación judía de un castillo de prácticas religiosas artificiales, gravosas, hechas por el hombre, así he venido a través del canal de estas cartas, distribuidas por todo el mundo, para dejar absolutamente claro que la religión cristiana de ninguna manera refleja mi verdadero mensaje crístico, ni cómo lo enseñé en Palestina, ni en este momento actual en el que estas cartas levantarán la furia y la condenación de los cristianos ortodoxos. La religión cristiana, como se profesa en este momento, es simplemente una mezcolanza del confuso pensar de los recuerdos selectivos de mis discípulos, de las homilías meritorias de Pablo y de otros de Pablo y de otros primeros escritos. Mucho después, cuando al impacto del cristianismo le faltaba el efecto visual de los dioses y las diosas de los romanos, la religión cristiana se adornó de tonterías teatrales, aunque útiles para impresionar a aquellos a quienes el imperio eclesiástico de Roma deseaba atraer a su redil. Este imperio más tarde impuso cargas monetarias a la gente crédula, incluso más injustas que los impuestos exigidos por el imperio romano seglar sobre las naciones conquistadas. Ni siquiera César exigía pago para que las almas ganaran su entrada en el cielo. Quizás te preguntes por qué soy tan explícito en mi rechazo del judaísmo y del cristianismo. Es vital para el éxito de la distribución de mi mensaje crístico que la gente comprenda completamente la verdadera naturaleza de las religiones, por lo que han tenido a la gente en sus garras hasta el siglo XX, hasta que no se den cuenta de las bases míticas en las cuales han edificado todas sus convicciones. A la gente le será difícil soltar sus tan acariciadas creencias. Por favor, entiende que cuando hago tales afirmaciones me refiero a la religión cristiana, a los principios de fe, al dogma y a la teología. No me refiero a aquellas grandes almas espirituales que han buscado y siguen buscando a Dios y la verdad más allá del dogma y de las creencias. Muchas de estas han recibido mi inspiración en sus mentes y corazones, pero tienen miedo de soltar sus fervorosas creencias. Están obstaculizadas por las prácticas religiosas. Ha llegado la hora de que se desprendan de ellas, de que crezcan en espiritualidad y en la comprensión de su verdadera fuente del ser y que se lleven a sus congregaciones con ellos.
A las iglesias cristianas de todas las denominaciones les digo que despierten. Ha llegado la hora de despertar de un largo sueño nada natural, en el que la razón ha estado reprimida por tradiciones hipnóticas y emocionales. Estas han sido transmitidas a través de los siglos por una sucesión de gentes que afirmaron ser la autoridad más alta acerca de todo lo que yo enseñé en Palestina. No tengas miedo de las consecuencias. Si examinas tus creencias pasadas y quieres limpiarlas en tu pensamiento, deshazte de las telarañas de las ilusiones y piensa. Cuando los ministros cristianos acepten plenamente que yo, el Cristo, he vuelto de verdad para hablar con la gente por todo el mundo, como un rayo iluminado desde el este hasta el oeste, y estén dispuestos a enseñar mi verdadero mensaje desde el púlpito, verán que las iglesias se llenarán de nuevo de gente ansiosa de encontrar y contactar con la realidad que les conducirá a vivir en total armonía con la verdad de su ser. Alternativamente, aquellos ministros de la religión que voluntariamente y de manera egocéntrica sigan enseñando el dogma del cristianismo para guardar las apariencias y sus salarios, verán morir su religión de muerte natural durante los próximos 30 años y serán abandonados por sus congregaciones que ya están presintiendo que sus palabras son simplemente palabras, que en ellas no hay vida espiritual. Verán sus iglesias tomadas por aquellos que se hayan dado cuenta de que yo mismo, en verdad, he vuelto a la humanidad para mostrarles el camino para encontrar el reino del cielo y entrar en él. También existirán aquellos cuyas posiciones de autoridad estarán amenazadas por estas cartas de Cristo, por mí. Se opondrán poderosamente. Habrá envilecimiento de toda índole a través de los servicios de todo tipo de medios, de personas que no tienen escrúpulos para provocar la ira de la gente para hacer dinero con el sensacionalismo destructivo y vengativo. He de decirte que cuanto más grande sea el alboroto mundial, más velozmente mis cartas alcanzarán y convencerán a aquellas personas que están hartas de las antiguas creencias, que por fin han oído la sencilla verdad del ser. Rápidamente responderán a su amor y llamada para dejar los niveles más bajos de la conciencia humana y para comenzar a su ascensión hacia los niveles espirituales más elevados, donde empezarán a experimentar el primer influjo de paz y contentamiento interior. Habrá conflictos en toda la industria del espectáculo, puesto que más y más personas reconocerán y se volverán en contra de la violencia y la degradación con la cual la completa conciencia de su mente, sus emociones y su cuerpo ha sido alimentadas por degenerados obsesionados por hacer una fortuna. Estos vampiros del espíritu han comprendido la extraña fascinación por lo impío y lo macabro de gente ignorante que ha sido tan embotada con la seguridad, el confort y el lujo del siglo XX que ya no encuentran ningún contentamiento en sí misma. Necesita excitaciones para estimular su conciencia agotada. Si fuesen las vidas de las personas verdaderamente tan horribles como se presentan en el entretenimiento que ven a diario, volverían la mirada de sus pantallas en busca de algo más hermoso y tranquilo, para que sus sistemas nerviosos torturados descansasen. Y sin embargo, si reflexionas con sinceridad en las condiciones de tu vida actual, te darás cuenta de que ya te estás convirtiendo en una imagen del espejo que introduce el terror, que toda la industria del espectáculo te ha dado en los últimos 50 años. La gente ha sido alimentada con los peores escenarios posibles por el sensacionalismo del cine, la TV, los libros y los otros medios y ahora se queja de que la sensación de seguridad de la que antes disfrutaba ha sido destruida. Veo a la gente en la tierra actualmente protegida en sus casas, detrás de vallas eléctricas, altos muros de barrotes con punta, guardados por guardaespaldas que traicionan y asesinan a la gente que está bajo su cuidado. Veo a hombres y mujeres que anteriormente caminaban de noche por las calles y caminos sin miedo, ahora encerrados detrás de puertas de seguridad, temerosos de los ataques más despreciables y brutales. Veo a razas traumatizadas por su propio pueblo,
Veo genocidio, revoluciones, bombardeos, asesinatos, matanzas de toda índole sin sentido. Los que son asesinados pasan a su siguiente existencia todavía traumatizados por la conmoción de su paso inesperado. Les veo y les sirvo, si son capaces de verme y recibirme. Mucha gente está muy lejos de estar preparada para subir a una forma de existencia más elevada y así se queda en las sombras hasta que se es liberada mediante la reencarnación. La vida terrenal se ha convertido en el infierno que se presenta en pantalla y en la literatura. ¿Por qué? Porque la llamada cultura civilizada permite que la brutalidad en todas sus formas pervertidas entre en los hogares a través de la TV para producir estimulación y excitación. Lo has querido y ahora lo tienes en su forma más real, dentro de tus experiencias diarias. Nadie está inmune de estos desastres que la misma gente de la tierra se ha ocasionado. Es de extrañar que yo, el Cristo, haya regresado a ti en estos momentos para explicarte lo que te has provocado. ¿Cómo sería posible que cualquier corporificación espiritual del amor se quedara alejada de tal agonía del espíritu y fallara en acercarse a prestar ayuda cuando la ayuda es posible? Es de extrañar que yo, el Cristo, haya regresado a ti en estos momentos para explicarte lo que te has provocado. ¿Cómo sería posible que cualquier corporificación espiritual del amor se quedara alejada de tal agonía del espíritu y fallara en acercarse a prestar ayuda cuando la ayuda es posible? Por lo tanto, como ya dije antes, no estoy solo en mi obra. Hablo por todos los maestros mientras hablo a través de estas cartas. Cada maestro está atendiendo a aquellos que siguen sus enseñanzas terrenales. Cada maestro está llamando a sus seguidores para que leen esto, para que hagan caso, que recen para que puedan absorber la verdad y que hay en de estas páginas y que luchen por purificar sus pensamientos y acciones y se conviertan en la corporificación del amor para todos. Pero estas cartas pondrán en movimiento un tiempo de cambio. Cuando la gente se despierte verdaderamente a lo que se le ha hecho a su conciencia en todo el mundo, por parte de magnates codiciosos, inescrupulosos y degenerados, experimentará enojo extremo. El público empezará a reconocer las maneras insidiosas y retorcidas mediante las cuales se ha visto gradualmente seducido para caer en las redes de la abominación. ¿Sí? Bien, Anita, íbamos a leer hasta acá y nos pasamos Ah, un poquito. Yo ok, también me ok. quedé picada y me seguí. Sí, 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 porque pues obviamente Ay, estamos ahí en esta, leyendo la realidad, ¿no? Lo que es el diario sí, vivir con las noticias, con las aberraciones, con todo, con las sí, condiciones de, ¿no? Como dicen ahí, degenerados, que esa es la palabra, totalmente. Y hay una parte que dice que pues hay mucha gente todavía que le falta pues mucha conciencia, Anita. sí, y lo increíble es que se alimentan, con el diario vivir es alimentando ese mismo afán de buscar cómo satisfacerse a algo que jamás se van a satisfacer porque es al contrario, es como una adicción. Es más Exacto. y más y más. Y el ego les pide más, de Sí. aquí, más de allá, y cuando esto ya lo tenga, y al final, Ay, sí, no, y es que la televisión, o sea, no es la televisión, obviamente que es lo que uno escoja, porque uno es el co-creador de lo que quiere ver, hacer y sentir y vivir, pero la facilidad, ¿no? La facilidad para caer en cualquier cosa. Tú entras a Netflix y puedes ver la película que quieras, de lo que quieras, en la edad que quieras, ¿no? Puedes tener esa es la 15, cuestión de 18, que ahora los niños y los adolescentes, como no hay tanto tiempo para atenderlos, pues que se entretengan que se entretengan. con el teléfono, con la Mm, televisión, y qué ven, qué calidad de no, pues es que... información. Oye, pero sabes que ahora con las misas que estuvimos con mi hermano, por lo de mi hermano, y que se realizaron porque pues eran las que uno dice que siempre se tienen, ¿no? Que es en la velación,
hubo una ceremonia que se llama Ceremonia de la Luz. Luego, bueno, hicimos cuentas de unas 4 oportunidades que se tuvieron en comunidad alrededor de la religión católica, pues es porque pues es la que nosotros, en la que nacimos y estamos. Pero mira que la sorpresa positiva que hemos tenido, y yo ahora leyendo las cartas de Cristo, así que de una manera un poco más objetiva para no criticar ni mucho menos, sino para poder decir, ah, qué sermón tan charro o qué sermón tan lleva anticuado, ¿sí? No, Dalia, oh sorpresa, no te imaginas las bellezas de palabras, que ni siquiera te voy a decir la palabra sermón porque no era eso. Eran unos padres tan ubicados, tan ubicados que yo había momentos donde yo decía, ay Dios mío, yo creo que ellos están leyendo las cartas de Cristo y ya están en una conciencia crística y no cristiana. Mira, impresionante lo que fueron 3 misas, que hubo especialmente, 3 momentos. Y bueno, te cuento así en confianza porque como no estamos en las dos, porque no quisiera acoger la palabra. Vieras la belleza de forma como se expresaban estos padres. Ese homenaje de la luz que se llama, que fue en la velación, ay, mira, era una comunicación, era un diálogo con todo el que estaba ahí con nosotros. Le preguntó a mi hijo, a mi sobrino, que fue el papá, pues el hijo de mi hermano, a su esposa, a mi mamá, cómo los fue trayendo con preguntas, bueno, dime tú qué le dirías en este momento a tu hijo, por ejemplo, a mi mamá. ¿Qué le dirías a tu hermano cuando me lo preguntan? O cómo, o mira, Sebastián, que es mi hijo, ¿cómo veías tú a tu tío? Descríbeme a tu tío. Si lo tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías? Bueno, y nos llevó en una perfección y las frases eran muy crísticas, pero muy crísticas. Dani. Yo quedaba aterrado. La segunda misa, que fue ya el día del entierro, yo era, oye, estos señores han avanzado. Ya no son esos, por lo menos los que te digo que me tocaron ahorita. Y el último, pues en el colegio de Santi, que fue una misa que ofreció el colegio, especialmente pues para mi sobrino y para sus compañeritos o sus compañeros del colegio para poner, vieras ese padre, vieras las palabras, la Qué queridura, bonito. mira, con decirte que lo que contó, porque primero nos reunió en la sacristía, si se puede decir, que es en la oficina de él, a mi sobrino, a mi mamá, a mi cuñada y a mí. Y vieras a ese señor contando su propia vida, que él era el patas. Se iba a casar, no sé qué grande, y le empieza a contar a mi sobrino, yo fui huérfano también. Y mi papá murió porque la guerrilla lo mató en la finca y yo quedé huérfano. Y empieza a darle a mi sobrino, ay, no, mira, yo decía, no, esto es otra iglesia, no, esto es otra religión. ¡Ay, qué bueno, Así Anita! que algo hemos ¡Qué avanzado. bendición! Pienso que hemos avanzado, pienso. Y también en un párrafo lo dice, que aun cuando son cristianos o se dicen cristianos, hay gente que verdaderamente tiene toda esta vocación de ayuda, de dar, Sí, y también dice que él seguramente, o sea, él los ha tocado, o sea, él se ha comunicado con ellos, seguro que sí. ¿no? Pero realmente sí habla fuerte de pues de todos estos rituales Sí, cristianos, es que judaicos, ajá, pero dentro de la misma religión, no dudo que haya gente muy abierta a todo esto y ya conectado con Padre, Madre, Vida. sí, muy actualizados, ¿no? Hay gente que ha Ajá, seguido estudiando, no con una mente cerrada. que no se cierran exactamente, Exacto. que no se cierran Bueno, porque las religiones pues han sido creadas por los hombres. además Ajá, como dice ahí en las cartas de Cristo, para traer y manipular. exacto, mantener el control. Exactamente, exacto. Pero qué bonito que esto que comentas, Anita, Ujú. que haya personas dentro de la misma iglesia con esta apertura, Pero con increíble. esta nueva visión, Claro, porque también es lo que porque necesitamos. sí, lo necesitamos. Yo lo veo también seguramente porque esto es dentro de las ciudades, cosa diferente, me imagino, los padres que están en los pueblos.
donde tienen ese manejo y ese control con la gente. Eso ya, eso sí será un adoctrinamiento, Y así pero bueno, todo el miedo el de Dios te miedo, va a castigar y exacto. ay. Sí, eso sí lo Y continuarán, sí. todavía hay mucha, mucha gente, pues ahí, en ese Sí, nivel, en esa creencia, en ese miedo. sí, exactamente. Así es. Pero bueno, ahí vamos Ahí poco a poco. vamos, poco a poco y seguramente ya cada vez hay más personas que se abren Sí, 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 a sí, esta sí. lectura y a toda esta posibilidad, ¿no? Sí, hay mucha gente que está, ahora que me reuní con amigas, muy poco, porque, o sea, una vez que me reuní con amigas allá me quisieron hacer una atención en Bogotá y todo el mundo está interesado en crecer espiritualmente, Dani. Sí lo están, o sea, estamos. Hubo la forma de, jamás hubiéramos tenido esa conversación en otra oportunidad. Y lo comentamos. Y todas sabían una cosa, la otra. Mire, yo leí, yo estudié. Decíamos, oye, estamos todos, sí, en una apertura. Y nos está Oh, llegando algo a todos. totalmente, definitivamente. Gracias, sí. Gracias a Y Dios. qué bueno que estamos en este camino. Sí, Dani, gracias a Dios. No, gracias al Padre y ya está. Yo, como tú sabes, agradecida y agradecidísima contigo y con todos, cómo fui entrando en esto, porque ha sido maravilloso, maravilloso para mí. Y también, también Ay, para no. mí, Sí, sí. también, también para mí, mi querida Anita. Ay, mi corazón, pues ahora vamos a meditar las dos solitas, juntas. Perfecto, perfecto. ¿Te parece que nos quedemos ya el tiempo que, como ahorita ya no va a haber clase, podemos Sí, quedarnos ahora sí que el tiempo, hacemos la oración, nos despedimos y nos quedamos en la meditación ya el tiempo que cada una elija. ¿Te parece bien? perfecto. Me parece perfecto, Dani. Ay, Anita hermosa, pues yo te ¿Dónde está? abrazo ¿Tú me ves a fuerte, mí? fuerte. Ahorita ¿Tú voy me a leer ves? la oración. ¿Pero tú me estás viendo ahí? Sí, yo te veo. Ah, yo no me veo, no sé qué se me hizo mi camarita. Sí, yo sí te veo. Bueno, bueno, bueno. Ahorita ya ajá, ya ya nada más aparece, ya la aprendiste y ya la apagaste Sí. y ya la volviste a Ah, prender. bueno, 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 perfecto. Ay, Anita, pues te dejo un abrazo fuerte, fuerte. Gracias, Dali. Muchas gracias por la lectura, gracias por estar. Gracias, Dali, a Muchos ti. saludos a tu mami, muchas bendiciones. Que tengas Serás muy Dali. buen viaje de regreso a Vancouver Ay, muchas gracias, Dali. y nos vemos por acá en una semana. Ya estarás allá en casita. No, no, todavía no. Hasta el Todavía no 30 me vas voy a... para Vancouver, me voy para Bogotá, pasado Ah, de mañana. Cali te vas a Bogotá. Sí, 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 y ahí sí el 30 para Vancouver, pero ya casi, ya casi. Entonces nos vamos a ver, pero tú en Nos Bogotá. vamos a ver por en Bogotá. Perfecto. Un Muy abracito, bien. Dalia. Muchas gracias por todo. Que estés Gracias, mi bien. corazón hermosa. Muchos Besos. besos. Chao. Bueno, pues vamos a tomar una posición cómoda, Anita. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalando paz, exhalando tranquilidad. Padre, Madre, vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor
el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti mientras hablo contigo. Sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos, mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida.